Buenos días, buenas tardes, queridos amigos. Acá estamos con Guillermo Ramadán y con Martín Miguel de Güemes para un nuevo programa de historia, de filosofía y metapolítica. Los saludo, Guillermo y Martín, ¿cómo están? Gracias. Un gusto de estar con ustedes en el Día de la Tradición, nada menos, ¿no? Evocativa de José Hernández, gran figura que marca indudablemente a nuestra patria. José Hernández Purredón, para más datos, como diría Jaime Dávalos. ¿Eh? Bueno, buenas tardes, un gusto estar, Martín, con vos aquí compartiendo el Día de la Tradición. Y bueno, Jonathan, como siempre, un gusto. Sí, yo también. Y con Jonathan hablábamos de hablar de José Hernández, pero hablar también de Perón, Osvaldo Guglielmino y el revisionismo cultural. Pero siendo el Día de la Tradición, me voy a tener que, antes de llegar a Osvaldo, este gran compañero y amigo que se nos fue a los 92 años, hace muy poquito, con el cual compartí los momentos más lindos, yo creo, del encuentro de amigos, de compañeros, de compatriotas, evocando la poesía, la leyenda, la historia, las tradiciones, ¿no? En esas reuniones que son como pequeños fogones, a pesar de estar en la gran ciudad, en Buenos Aires, porque cada uno de nosotros guarda siempre en el alma un gaucho rezagado, que cuando se encuentra con otros gauchos arma enseguidita el fogón y surge el espíritu criollo entre todos, ¿no? Interesante esto de distinguir entre lo criollo y lo gaucho. Hay un libro, realmente para mí revelador, un pequeño libro, que yo lo recomiendo, que es este. No sé si lo pueden ver. A ver, ¿cómo que está pasando? No sé si la cámara no me lo agarra. Ahí está. Introducción criolla al Martín Fierro, de Juan Carlos Neira. Neira hace una distinción entre el criollo y el gaucho. El criollo, para especificárselos, es José Hernández. El gaucho es Martín Fierro. Aunque sea un personaje de literatura, es la encarnación del espíritu de la tierra, el gaucho. El gaucho es un mestizo. Es la mejor adaptación del español a estas tierras. Y dio todo por la patria. De allí la importancia también de hablar de Perón. Recuerdo siempre esos dichos de Perón cuando con esa cara tan mestiza, porque Perón es un mestizo, indudablemente, donde está el irlandés, el sardo, metidos en su sangre, pero también está el aborigen. Pero recuerda siempre Perón un poco a Atahualpa Yupanqui en su cara, en sus ojos rasgados, en su forma de manifestarse, dicharachera y a su vez en forma de refranes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él había dicho una vez que su padre le había regalado un Martín Fierro para que nunca se olvide que es un criollo. Y Perón no lo olvidó. Y a mí me trajo a la memoria que mi padre, salteño, tataranieto del general Güemes, que no era un hombre de letras, ni hacía letras para los hombres como Bueno Mansi, pero sí tenía un alma gaucha, me regaló un Martín Fierro. Y a mis 12 años me lo leí de punta a punta, apasionadamente. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela y al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Realmente, recordar estrofas enteras del Martín Fierro me quedó metido adentro. Y nunca me olvidé que soy un criollo. Y nunca olvidé también
que el criollo es el que mejor puede interpretar y sentir al gaucho. Y el gaucho se siente interpretado por el criollo. No en la vestimenta o en los desfiles. Estoy hablando de la profundidad del sentimiento y del pensamiento criollo gaucho. Y este José Hernández, que estuvo en todas, porque José Hernández era periodista primero, él escribió muchos diarios y fue director y tuvo una imprenta también, recorrió muchos lugares como periodista, lo digo estando con ustedes, la importancia del periodismo, ¿no? Desde el comienzo de nuestra patria siempre tuvo una importancia fundamental. Era la forma de llegar a la gente y de polemizar sobre ideas y sobre sentimientos. Y este José Hernández, que tenía en su memoria, ¿por qué les digo su memoria? La memoria de la sangre es muy importante. Yo he visto a muchos sociólogos, filósofos, no es tu caso, querido amigo, porque vos llevás también las raíces, pero he visto muchos filósofos, sociólogos, historiadores, que no quieren interpretar algo como a alguien como José Hernández y su obra El Martín Fierro, y se olvidan de estudiar qué memoria llevaba adentro José Hernández. Y les cuento, José Hernández era por su padre Hernández Plata, el apellido. Por su madre era Pueyrredón. La familia Hernández era federal. Y los Pueyrredón venían de línea centralista y unitaria. O sea que tenían lanzas cruzadas en su memoria. Pero ambas ramas habían peleado por la patria. Juan Martín de Pueyrredón, primer director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica después de la Declaración de Independencia, que había combatido en las invasiones inglesas, que fue jefe del Ejército del Norte en el Alto Perú, que llegó a Bolivia al Alto Perú, que se trajo los caudales de Potosí con lo cual se pudo pagar el ejército. Pero había otros Pueyrredón también. Diego José. Diego José tiene mucho que ver con Salta, porque estuvo en la fundación de Orán, que fue la última gran fundación de los españoles en América. Y Diego José de Pueyrredón fue jefe de Güemes en 1810. Cuando Güemes, con una partida gaucha, llega a Humahuaca y después llega a Suipacha y triunfa en Suipacha. Hace pocos días se cumplió el aniversario de la primera victoria de las armas de la patria a orillas del río San Juan del Oro, que es Suipacha, que tenía un nombre indio, Suipacha. Y era así. De alguna manera estaba el Potosí allí cerca. Y Diego José de Pueyrredón tuvo un hijo, Mariano, que se casa con una prima hermana, Isabel Pueyrredón. Y ellos dos, la hermana de Isabel, era la madre de José Hernández. Es decir, que mamá Totó, que así se llamaba Victoria, la hermana de Isabel, cuando muere el padre de José Hernández, Rafael, y muere Isabel, queda huérfano José Hernández, va a ser Mariano, su tío, y su tía, mamá Totó, así le decía, la que lo va a recibir, lo va a proteger y les va a transmitir el ambiente de la familia. Y en ese ambiente de la familia estaban las luchas de la independencia. Por eso cuando algunos dicen, no, el gaucho Martín Fierro representa nada más que el hombre de la Pampa. Representa nada más que al gaucho de Buenos Aires, no representa al gaucho del norte. Ni representa al gaucho del litoral, ni representa... Entonces tratan de
de hacernos el multiculturalismo, ¿no? Nos dividirnos en regiones, pero todas esas regiones estaban unidas por José Hernández en su memoria, porque aparte de tener esta tradición, el padre era arriero. El padre trabajaba en los campos de don Juan Manuel de Rosas. Y allí va el pequeño José a caballo, viendo esa pampa inmensa, que a veces era un incendio que se propagaba rápidamente, o viendo la cantidad de animales que había salvajes en la pampa en ese momento, o temiendo la presencia del malón indio indudablemente, donde la contención era el gaucho. Pero a su vez el gaucho sabía que era el primo hermano del indio, ¿eh? Así lo decía don Juan Manuel, por eso hacía pactos Juan Manuel con los indios. Bueno, y ese José Hernández fue captando en el fogón, en el sentimiento de esos gauchos humildes. No olvidemos, humilde quiere decir estar parados sobre la tierra, ¿no? Esos gauchos parados sobre su tierra, que en silencio macullaban su paisaje y iban trayendo a la rueda la adaptación española que era la guitarra. El indio no agarró la guitarra, fíjense qué curioso. El indio conoció la guitarra, en todos los balones habrá robado guitarra como loco, pero el indio no tocó la guitarra. El indio tenía otros sonidos, otros gemidos, otros dolores para interpretar. En cambio, la guitarra española se hizo gaucha y el gaucho se adaptaba a esa guitarra a través de los versos octosílabos, a través de las coplas, de las saitillas, de los gatos, después ya en el norte a la chacarera. Pero esa memoria de José Hernández, que como ven, tenía el norte a través de sus tíos, tenía las pampas a través de su padre federal, de su abuelo federal, Plata. El apellido Plata tuvo mucho que ver con José Hernández. La ciudad de La Plata fue fundada por un Hernández. Y la universidad también. Eso lo contó Osvaldo Guglielmino en un lindo trabajo. Pero, ¿dónde nació el Martín Fierro? Nació en los entreveros después de Caseros. Primero Hernández se confundió. Primero peleó al lado de Pedro Rosas y Belgrano. Y después peleó al lado de algún sector unitario y cuando se dio cuenta se pasó de bando rápidamente y nunca más volvió a ser un pasado. No como Gregorio Arado de la Madrid, que cada vez que ganaba el otro se pasaba y volvía, iba y volvía, a pesar de sus vidalitas, ¿no? Pero Hernández no. Hernández peleó hasta lo último como un federal. Y en los entreveros comenzó en Paraná con Urquiza, con el cual no se llevó muy bien. Se fue a Corrientes. Ahí les cuento una anécdota. Ahí en Corrientes hay un lugar que tiene nombre de negros, de mulatos, de baile, de candombe, y que todavía para el verano se reúnen a hacer candombe y vienen de los barrios los negros correntinos, los negros correntinos. Y ahí José Hernández, que vivía cerquita, tenía una casita, yo la he fotografiado a la casa, estaba lejos del centro Hernández, vivía en medio de los negros. Él captaba al pueblo en su lugar y por eso pudo hablar tanto del negro también. Y también conocía al indio, por eso captó las tolderías cuando se tuvo que ir con Cruz. Y ese Hernández, que para mí, en sus luchas, en sus entreveros, como enemigo de Mitre, ese caudillo rioplatense que quería imponer la civilización a sangre y fuego,
sobre todo después de Pavón, y de Sarmiento, su contrincante, su alter ego interpretativo a través del Facundo, de ese panfleto que es el Facundo. Él peleó con López Jordán y, derrotado con López Jordán, terminó en Río Grande do Sul, en la frontera brasilera uruguaya, es decir, oriental. Y ahí empezó a escribir el Martín Fierro. En ese Martín, lugar. déjame hacerte una pregunta ahí para que podamos seguir. Yo hace rato me perdí un poco, se me salió la conexión. Recuerdo la figura del sargento Cruz y pienso en la historia que me contás de Hernández, y me parece que él se está un poco autobiografiando en la figura del sargento Cruz, ¿no? Que se pasa de bando, etcétera, etcétera. Y veo dos, porque el Martín Fierro fue escrito en dos partes. La primera parte, ¿no es cierto?, donde es un gaucho combativo, ¿no? Con el cuchillo me abriré el camino para seguir. Y después, la segunda parte, después de la batalla de Caseros, y te quería preguntar un poco por la historiografía de aquellos que atan Mayo Caseros, la historiografía Mayo Caseros, en base a esto, donde Martín Fierro dice: el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. ¿Cómo podés ver vos esas dos instancias del Martín Fierro y qué tiene que ver todo eso con la historiografía Mayo Caseros, que, según decía algún historiador, el coronel Isaac Rojas fue el que más hizo por la historiografía argentina, porque nos hizo darnos cuenta de quién fue realmente Juan Manuel de Rosas, ¿verdad? Ese historiador era un gran hernandiano, entrerriano, para más datos, Fermín Chávez, cuando escribe el libro Civilizaciones y Barbarie, el liberalismo y el mayismo en la historia y en la cultura argentina. Un gran libro del año 57. Pero quería cerrarles esta idea de que el Martín Fierro comienza en Río Grande do Sul, se extiende por la banda oriental, llega a la Pampa Argentina y se va hacia la frontera, hacia las tolderías, el Martín Fierro. Porque el Martín Fierro no es solamente la provincia de Buenos Aires, es el gaucho de toda esa región, es el gaucho que peleó al lado de Artigas, el protector de los pueblos libres, y Artigas fue el primero que lo embanderó al gaucho en una lucha nacional, lo embanderó en una lucha social, en una lucha por la independencia y por la libertad y por la justicia social. Artigas. El gaucho con Artigas no era individualista, era un gaucho comunitario, como fue el gaucho de Güemes. Por eso se parecen. Yo disiento con los que interpretan desde Salta diciendo que el gaucho de Güemes es mejor que el gaucho, que el Martín Fierro. No, no, estamos hablando de dos épocas. El gaucho de Güemes es parecido al gaucho oriental, al gaucho de Artigas, donde está José Hernández escribiendo su libro. E indudablemente, tanto Güemes como Artigas no eran de la línea Mayo Caseros, de las derrotas del pueblo. Ellos eran soldados de los dos Mayos, del Mayo del Alto Perú y el Mayo de Buenos Aires, pero también eran soldados de la independencia y eran soldados de la patria grande. Y eso Martín Fierro es parte de eso. Otra cosa que quería decirte con respecto a la primera parte del Martín Fierro, vos sabés que hay dos grandes escritores argentinos que han escrito sobre Martín Fierro desde diferentes perspectivas, pero ahí están las dos estéticas y las dos culturas y los dos países. Uno es Marechal, que defiende a Martín Fierro, lo considera, trayendo a Lugones, un poema épico de nuestra nacionalidad. Y el otro es Borges, que indudablemente dice que el gaucho era un gaucho matrero, ladrón, sabandija, y que mataba negros
y mataba indios, pero no hace el marco de ese gaucho, porque hubo un tiempo en que el gaucho tuvo mujer, hacienda y derechos, y era un gusto ver cómo iba a trabajar, porque el trabajar era una función, era un juego, tenía el gusto de que el trabajo lo dignificara, hasta que apareció el juez de paz y el comisario, y lo mandaron estaqueado a la frontera para que pelee en nombre de otros. Y el gaucho tuvo que ir a pelear, y peleó y muy bien, pero allí aparece indudablemente cuando se escapa el gaucho, porque ni paga tiene y lo estaquean y no le dan nada, vuelve y encuentra que su casa es una tapera, que su mujer la han llevado y que han repartido a los hijos. Entonces, ¿qué puede hacer un hombre si es un hombre libre y valiente? Enfrentarse con el juez de paz, con el comisario, con los poderes que han destruido su posibilidad de ser parte de la libertad y de la independencia después de que ese gaucho en sus ancestros ha peleado por la libertad y la independencia. Con Artigas y con Güemes y con San Martín también. Entonces, José Hernández, que todo esto lo va uniendo. Cuando se pelea con la partida, ¿quién aparece? Ustedes saben que lo más parecido al delincuente, que es delincuente cuando es por necesidad, y no le podemos llamar delincuente, es la policía que también trabaja por necesidad. Y si se están peleando, lo que suele pasar es que si ven que es un valiente al que le dicen delincuente, puede surgir un policía que le dice, no voy a aceptar que se mate así un valiente. Y ese es Cruz. Y con él se van a las tolderías. Y las tolderías lo reciben al gaucho. Es decir, se van a la frontera, se van lejos de esa civilización que los está corriendo, que no los está integrando, que hay que matarlos, como dice Sarmiento cuando mata al Chacho Peñalosa. No olvidemos que Hernández es el primer periodista investigador. Vale la pena leer su libro sobre el Chacho. Dos miradas, la de Hernández y la de Sarmiento. Y Hernández, ¿qué dice cuando empieza su libro? Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la República Argentina. El Partido Federal tiene un nuevo mártir. El Partido Unitario tiene un crimen más que escribir en las páginas de sus horrendos crímenes. El general Peñalosa ha sido degollado. El hombre ennoblecido por su inagotable patriotismo, fuerte por la santidad de su causa, el viriato argentino, ante cuyo prestigio se estrellaban las huestes conquistadoras, acaba de ser cosido a puñaladas en su propio lecho, degollado, y su cabeza ha sido conducida como prueba del buen desempeño del asesino, al bárbaro Sarmiento. ¿Qué dice aquí Hernández? Viriato, ese caudillo portugués que se enfrenta con lo del Imperio Romano y que lo tienen que matar porque la honestidad y la valentía no acepta la corrupción. Lo mismo que le pasó a Güemes. Es un viriato también. Y el Chacho era un viriato. Y era un viriato que en realidad era la civilización. La civilización nuestra, no la de afuera. Porque los hombres del puerto, la mentalidad liberal, lo que hizo fue cambiar hasta el sentido clásico de lo que era bárbaro y lo que era civilizado. El Imperio Romano tenía claro que los bárbaros eran los que estaban afuera del imperio y los que estaban adentro era la civilización. Y bueno, los liberales argentinos creyeron que tenían imperio y los bárbaros eran los que estaban adentro de su propia tierra. Y consecuentemente Hernández, en su vuelta, y contesto tu pregunta, ya no es a la vuelta de la toldería,
ya encuentra que está todo cambiado en su tierra. Ya empiezan los alambrados, empieza el arado, empieza el poder de los Remington, empieza el poder de Avellaneda y Roca, dos hombres que vienen del norte, de Tucumán para más datos, y Hernández decide no tenerlos de enemigo, sino de ser un adversario. Curioso parecido, siempre la vuelta con la vuelta de Perón. Perón también vuelve cambiando su lema. Para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, dijo antes de irse. Y por cada uno de nosotros que caiga, caerán 5 de ellos. 18 años de exilio. ¿Cómo volvió? Diciendo, para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Y el José Hernández de la Vuelta, en su poema, tiene las páginas más hermosas escritas en forma de metáfora y poesía. Pero no tiene la potencia del de la ira, el de la lucha. Pero sí se convierte en el diputado y el senador José Hernández. Y desde la diputación y la senaduría va a pelear por leyes que integren al país, no por leyes que lo vuelvan al país cosmopolita. E incluso va a tener la disidencia con Leandro Alem en el problema de la capital. Hernández quiere que la capital sea para todos los argentinos. Considera que ahí está el problema focal. Ni uno ni otro tuvieron toda la razón, ¿no? Como suele pasar en estas cosas. Pero sí, José Hernández, cuando muere, en los diarios dicen, murió el senador Martín Fierro. Y no olvidemos su mensaje de la vuelta. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Allí está el mensaje, pero también con un secreto. Cuando se separa después de encontrar a sus hijos y encontrar a Picardía, el hijo de Cruz, se van a los 4 vientos, llevando un secreto, un mensaje a los 4 vientos. ¿Cuál será ese mensaje? ¿Qué semilla quiso dejarnos Hernández a los argentinos de estos tiempos? Porque el Martín Fierro, el gaucho, es fundamental. Es la llave que abre la puerta. Es la clave de bóveda de la interpretación de nuestro país. En estos tiempos se busca que sean los pensadores desde el indigenismo creen que la identidad se va a dar a través del indio. Y otros creen que se va a seguir dando a través de las posturas urbanas y cosmopolitas, nacidas indudablemente de la inmigración. Pero la verdadera solución del país se va a dar en la integración de todo eso, del aborigen, del gaucho, del criollo, del inmigrante, en una raíz que hunda en la tierra, en las sucesivas capas geológicas de nuestra tierra, la savia que fecunde el tronco y las ramas, los pensamientos y los pájaros de la memoria, que son los pájaros que necesitan árboles, porque los pájaros hacen nido en los árboles. Ese Hernández es el que tuvo una gran influencia sobre Leopoldo Lugones. Lugones vivió pensando en Hernández. Hasta después de sus vanaglorias y juegos florales, diría yo, de poesía formidable que tuvo, cuando él expresa en la Villa María del Río Seco, al pie del cerro del Romero nací, y es todo cuanto diré de mí, pues no soy más que un eco del canto natal que llevo en mí. Y ese Hernández, que venía del anarquismo, del socialismo,
que después pasó al socialcristianismo, al nacionalismo, que terminó suicidándose por su tremenda soledad y su tremendo orgullo individual, ese Hernández escribió un libro que lo estoy repasando en estos días y lo recomiendo calurosamente. Se llama El Payador. El Payador de Hernández nació de unas conferencias que dio en el Teatro Odeón. Y fíjense quiénes asistían a esas conferencias. Imaginen hoy, o ayer, o antes de ayer, para no atacar a nadie, sino para bien de todos, que hagamos con un gran escritor argentino, pensando a José Hernández desde estos tiempos, unas charlas y asista todo el gabinete nacional. Yo sé que Macri no hubiera asistido porque no le interesa a José Hernández, pero pensemos eso. Asistió Roque Sáenz Peña, el único presidente que se presentó voluntario a una guerra injusta del lado de la justicia sudamericana, que fue la Guerra del Pacífico. Y que fue un héroe de guerra en la Guerra del Pacífico y terminó siendo general peruano. Y es el hombre de la ley del voto secreto universal y obligatorio, que de alguna manera hace desaparecer al gaucho, porque ya una lanza es un voto. Y de esa manera aparece el otro gran caudillo que es Hipólito Yrigoyen, también de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires. Y ese Hernández, en esas conferencias, va a tejer una teoría del argentino y va a dar unas páginas sobre lo que era la vida en La Pampa, que son maravillosas. Y allí asistieron 3 salteños: Indalecio Gómez, el autor de la ley del voto secreto universal y obligatorio y defensor ante las cámaras. Asistió Victorino de la Plaza, el vicepresidente. Asistió Carlos Ibarguren, el autor del primer gran libro sobre Rosas, Juan Manuel de Rosas, su vida, su drama y su tiempo. También asistió Gregorio Vélez, creador de la Fuerza Aérea dentro del Ejército, y otros ministros. Durante 3 días se hizo un tiempo, así como Mitre había hecho un tiempo para escribir su historia y meternos en un callejón sin salida. Estos que estaban dando una gran puerta de avance al pueblo argentino, escuchaban al poeta hablar sobre Hernández. Es el Martín Fierro visto por el Payador, por Leopoldo Lugones. Extraordinario artículo en estos días escribió Alberto Vuela con ese título. Martín Fierro visto por el Payador, se los recomiendo, y sobre todo el epílogo es formidable de Alberto. Por otra parte, después de Lugones, ¿quién podía venir? Sino Leopoldo Marechal, que escribió la simbología del Martín Fierro. Y aquí sí, me voy acercando porque el tiempo capaz que sea tirano, no sé cómo estoy. Acepto preguntas, mire que yo meto rienda y le meto para adelante, ¿no es cierto? Así que preguntas, métale nomás. Estamos bien de tiempo, tenemos mucho tiempo de sobra. Yo quería, vos esto lo aclaraste mucho, el otro día en Canal 7 también lo aclaraste, pero bueno, para este público de este canal, que nos deje bien clara la diferencia entre el criollo, el mestizo y el gaucho. Esa diferencia, para que ya nos vamos perfilando un poco a que nos introduzcas con Osvaldo Guglielmino. Bueno, el gaucho para mí es un mestizo. Es un mestizo cultural y es un mestizo étnico. Es la mejor expresión de nuestra tierra. Y es la expresión que en el Martín Fierro se ve clara. Es un programa político el Martín Fierro. Tiene el gaucho que tener rancho, escuela y derechos. Está todo dicho. Es la justicia. Tiene una metodología de trabajo
El fuego para calentar debe empezar por abajo. Tiene esta amplitud de la concordia nacional en función de esos derechos. Tiene un estilo, tiene una conducta. Por eso siempre decimos cuando alguien nos hace un favor, qué gauchada que nos hizo, ¿eh? Porque el gaucho no se preocupa, se ocupa de su amigo, de su compañero. Y allí está lo interesante que le dijo el padre a Perón: nunca te olvides que sos un criollo, porque tiene que venir algún criollo en esta tierra a mandar, dice José Hernández. Y hay diferencia, indudablemente, pero tiene que ser un criollo. Y el criollo, no crean que es un criollo de pura cepa el problema. Es un criollo de puro sentimiento nacional y conciencia nacional, el que está mencionando Hernández en una proyección en el tiempo. En ese sentido, yo creo que te dije, Jonathan, que en nuestra familia siempre tuvimos por tradición que el Martín era por Martín Güemes, el nombre. Y hubo una carta de una nieta de José Hernández que lo expresa claramente, que en su familia tenían unos apuntes de una hija de José Hernández, que era la que guardaba todos los secretos del padre, donde le dice lo siguiente, me voy a tomar para leerla, porque vale la pena. Dijo mi padre, dice Isabel Hernández, la hija de José Hernández: llamé Martín Fierro al héroe de mi historia, pues de Fierro es el temple del hijo del desierto, y no podría encontrar mejor nombre para colocar en el escudo de ese señor de la llanura. Martín es un nombre que dejó en la historia su huella de valor y de hidalguía. Juan Martín de Purredón, patriota y ecuánime defensor de los derechos de sus conciudadanos, y el ínclito general Martín Güemes, que con sus valientes gauchos, hermano de este que nació en La Pampa, defendió las fronteras argentinas del avance español. Y este escritor, escuchen esto, queriendo que su libro fuera genuinamente nacional, compuso ese nombre que es un emblema de valor y un símbolo de energía. La nieta, más adelante, en esta carta que le envía a un bisnieto del general Güemes, le dice: en el ambiente familiar ha vivido también esta versión en la que el nombre de Güemes es exclusivo. Esta es la que hemos repetido siempre, confirmada con variado testimonio oral. Martín Fierro se formó honrando la memoria de Martín Güemes, el más gaucho de nuestros guerreros, y considerando de Fierro el temple del hijo de la Pampa. En conclusión, dice la nieta, siempre hemos tenido la certeza que en Martín Fierro se unieron el nombre de Güemes y el férreo temple del gaucho. Es este símbolo de voluntad de patria del único general de la independencia que murió en combate en medio del monte, rodeado por sus gauchos, sus hijos, es lo que José Hernández captó profundamente. Y yo no sé si ustedes saben que Hernández, antes de morir, estuvo en Salta. Y estuvo en Salta visitando unos parientes que eran grandes cantores y también grandes recitadores. Y contrajo una enfermedad que lo llevó a la muerte acá en Salta. Pero ¿cómo no iba a recordar Hernández, estando en Salta, en alguna mateada al amanecer, en el Cerro San Bernardo, que allí se podía ver la ciudad ocupada por los realistas y se buscaba tomarlos? Lo mismo iba a hacer Lugones años después, cuando por primera vez subió al Cerro San Bernardo y la guerra gaucha fue pintada en un amanecer desde el Cerro San Bernardo. Nuestra Salta, lo dice Lugones, fue el único lugar, la única comarca que, caída toda América, resistió heroica los avances españoles. Por eso Hernández la recordaba, por eso Lugones la recordaba, y por eso el gran Leopoldo Marechal también tuvo, a diferencia de Borges, gran comprensión del hombre del sur, del pampeano, del domador,
de caballos, como es un gran poema de Marechal. En este Día de la Tradición, ahora sí, si les parece, nos introducimos un poquito en esta figura olvidada, pero muy importante, que fue Osvaldo Guglielmino. Martín, antes de entrar a Osvaldo Guglielmino, me gustaría que hagas una breve reflexión con respecto a una frase de Martín Fierro que me resulta muy interesante por la relación entre el poder y la literatura, ¿no? Cuando Martín Fierro dice y la pobreza, él dice, para él son las cárceles, para el gaucho, para él son las prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo, las razones de los pobres. Es muy interesante notar cómo él trata de ser una voz de aquellos que no tienen voz, de aquellos que tienen una voz que es una campana de palo, y cómo esa literatura argentina siempre fue una literatura política. Hay un gran libro, a mí me gusta mucho este marxista, que se llama David Viñas, que escribió un gran libro que se llama Literatura Argentina y Realidad Política, ¿no? Y él dice, bueno, la literatura argentina es política. Nosotros no necesitamos el género político porque nuestra literatura es política. Bueno, tiene el gaucho que aguantar hasta que se abra el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar, dice José Hernández también. Fíjate que Eduardo Astesano, un gran amigo, compañero, compatriota, que fue autor de libros realmente muy importantes y que hizo un camino nacional como intelectual, porque empezó en el Partido Comunista y terminó en el peronismo, hombre de la resistencia, escribió libros formidables en sus últimos tiempos, ya con otra visión, pero tiene un librito que escribió en la Ediciones Relevo, en los años 60, en una serie que se llamaba Hacia la Revolución Nacional. El librito se llama Martín Fierro y la Justicia Social, primer manifiesto revolucionario del movimiento obrero argentino. Es muy interesante, pero también es muy interesante recordar que para el centenario de Güemes, lo digo en relación a Salta, Joaquín Castellano, ese gran poeta que también escribió versos al estilo José Hernández, él presentó un proyecto que se llamó Ley Güemes, que era una defensa del indio y del gaucho. Y tenía a su lado un bisnieto del general Güemes, Domingo Güemes, que lo ayudó en esa ley. Pasaron varios años, y ya que hablábamos de Perón, se produce la Revolución del 43, y Arturo Jaureche, que escribió también en verso criollo, después de su patriada de Paso de los Libres, el libro El Paso de los Libres, que está en la línea de Jaureche, de Hernández, Jaureche cuenta en Los Profetas del Odio y la Yapa que el Estatuto del Peón, que decretó Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, surgió de una conversación de Luis Güemes, bisnieto del general, con Arturo Jaureche, basándose en el Estatuto del Gaucho de Güemes. Fíjense qué interesante que la reivindicación del gaucho se hace en 1921, época radical, época irigoyenista también, y se hace en la época de Perón. Y va a ser un nieto de Güemes, de Martín Güemes, Adolfo Güemes, que fue gobernador de Salta, el que va a donar a la provincia la escuela agrícola, que es la única propiedad que compró el general Güemes en vida, para que los descendientes de los gauchos tengan una igualdad de oportunidades en la vida. ¿Cómo pesaba la memoria? La memoria de la independencia, de la libertad, de lo que había hecho el gaucho por esa independencia y libertad, en José Hernández, en Lugones, en los Güemes y en los hombres que encarnaron el movimiento nacional como fueron Irigoyen y Perón. Jaureche, que fue en vida el lazo
que unió al irigoyenismo con el peronismo, escribe este formidable libro que se llama El Paso de los Libres, que es prologado curiosamente por Jorge Luis Borges, que en esa época era irigoyenista, igual que Marechal. Y dicen, fíjense qué parecido y qué continuación. Se oye el trueno en la distancia que viene arriando las nubes, y ya de los pastos sube esa campera fragancia que en estrecha consonancia con las tormentas se nota, mientras que viendo en derrota la persistente sequía, canta el campo la alegría que dan las primeras gotas. Y después va a seguir, por supuesto, cada vez más adentrándose en el problema. Yo no soy cantor moderno, comienza alargando el rollo, sino al estilo criollo que será mi estilo eterno, mientras no me trague el hoyo. Por eso no habrá en mi canto los suspiros y los llantos de los nuevos payadores. Ya ven el juego, señores, y en ese juego me planto. ¿Qué tal? Es como Martín Fierro, que en algún momento también dice lo mismo. Están planteando estos poetas que comprenden, tienen conciencia histórica y conciencia nacional, que la poesía gauchesca esconde mucho más que la poesía gauchesca. Encarna el espíritu de la tierra y el espíritu de los humildes. Va a ser después el mismo Atahualpa Yupanqui, en El Payador Perseguido, a pesar de que sea en un tiempo peronista, le tocó a Yupanqui pasar eso, cuando él empieza, con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de nadie, si es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. ¿Se dan cuenta cómo hay un estilo? Voy a cantar a mi modo, voy a cantar al estilo de lo que los humildes sienten. Por eso el Martín Fierro tuvo un éxito formidable de divulgación. Se compraba en los boliches yerba y algunas cosas más y un Martín Fierro. Y como cuenta Lugones, que conoció en Santiago del Estero un gaucho que se había aprendido de memoria el Martín Fierro y lo recitaba en muchos lugares y con eso le pagaban al gaucho, vivía de ser poeta, dice Lugones, de ser poeta ese gaucho al recitar al Martín Fierro. Por eso se vendieron casi 50. Perdón, Martín, nada más parecido, Martín, perdón, te hago una acotación, nada más parecido a los viejos poetas griegos, ¿no? Bueno. Es como que estamos volviendo, digamos, al origen de alguna manera ahí, ¿no? Mirá, has dado en la tecla, porque El Payador de Leopoldo Lugones comienza hablando de la poesía épica griega, de la Ilíada, la Odisea y Homero, de la paideia griega, de lo que unía al pueblo griego y que se transmitió a lo largo de los siglos a través de la tradición oral y de la poesía. Porque dice Lugones, cuando un pueblo crea una poesía épica, ese pueblo está llegando a la máxima expresión de una civilización, porque está llegando a la expresión de su raza, está llegando a la expresión de su tierra. Entonces ahí está la cosa. Bueno, llegamos hasta aquí con Hernández y pasamos un poquito a Guglielmino. Dale, mira, una sola frase del Martín Fierro que a mí me gusta y pasamos. ¿Te parece? Mirá, a mí me gusta cuando dice, y no piensen los oyentes que del saber hago alarde, he conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. Y bueno, ¿qué tanto, bueno, ¿no? ¿Qué tanto es decir ciertas verdades hoy? ¿Cuánto cuesta, no? Y ya nos estaba avisando los costos y cómo es que se va a considerar pecado y cómo no se arrepiente. Eso me parece interesante, porque dice, yo no me arrepiento, o sea, él no se arrepiente de decir ciertas verdades a pesar de que lo consideren otros un pecado. Guillermo, se ve que no te olvidaste de ser un criollo, por eso tenés en la memoria
también el Martín Fierro, ¿no? Bueno, alguna que otra. Bueno, pero está muy bien. Yo les decía que, así como en la época de los años 30, cuando la patriada se alzó contra el golpe de Estado que volteaba a un caudillo como Irigoyen, esa patriada a la cual asistió a costa de su cuero Arturo Jauretche, que permaneció preso en Corrientes, surgió ese libro formidable que es El Paso de los Libres. Pero después, en el 55, cuando cayó el gobierno de Perón, también otros se levantaron en patriadas. Y Osvaldo Guglielmino escribió este libro que se llama Juan sin ropa, que es prologado por Gabriela Mistral, que le dice a Guglielmino: ese libro sigue la huella de quienes ustedes son sus nietos, de José Hernández. Y comienza el Juan sin ropa, es un libro muy lindo, con las memorias de su padre, pero dice así: yo también voy a cantar al compás de mi quebranto, y la guitarra levanto de aquella pena lejana, porque la mía es su hermana, como es su hijo, mi canto. Ayer vine y ahora vuelvo con la voz de la llanura. Voy a decir la aventura que en ella me tocó en suerte. Después que venga la muerte, yo viviré mi amargura. Así comienza el Juan sin ropa. Pero fíjense que la geografía cómo marca. Guglielmino nació en Peguajó, en la provincia de Buenos Aires, adentro, hacia el oeste, hacia las tolderías. Peguajó quería decir estero profundo. Y ahí cerquita, 100 kilómetros, nació Jauretche, en Lincoln, que llevaba el nombre, porque se fundó más o menos en la época de la Guerra Civil Norteamericana, el nombre de quien liberta a los negros. Y ahí fui a Lincoln, y en el Museo de Jauretche que está, tuve la emoción de ver que al lado de un busto de Jauretche hay un busto de Güemes. Y en Peguajó ocurrió una cosa muy causal. Osvaldo era hijo de un panadero y siempre me recordaba a mí en las reuniones que teníamos en su casa, me decía, una de las cosas más lindas de ser el hijo de un panadero es cuando el panadero recibe a los pobres del pueblo más temprano de cuando comienza el comercio del pan y les da el pan a los pobres. Porque de alguna manera el panadero es aquel que parte el pan, como en el sentido cristiano. Y acá tuvimos un don Juan Riera, ¿no? Que tan lindo cantaba el dúo salteño y el Cuchi Castilla Claro. le pusieron música. Es realmente lo mismo que el caso del padre de Osvaldo. Y Osvaldo iba en una chata, de esas de antes, con su padre a repartir pan en las chacras cercanas a Peguajó. Y en una de esas chacras, Osvaldo, que también era un poco como José Hernández, curioso del habla de los paisanos, de sus leyendas, de sus cuentos, se hizo amigo de un gaucho, de ahí de la zona. Pasó el tiempo y un día el gaucho viene y le dice: Osvaldo, tengo unos libros ahí para usted. Cuando se vendió el casco de la estancia, querían tirarlos a todos y yo fui, me los junté y los metí abajo de la cama. Ahí los tengo guardados para usted porque yo no sé leer. A ver si usted me puede leer alguno. Y entonces Osvaldo toma los libros y ¿saben de quién eran los libros? De Rafael Hernández, el hermano menor de José Hernández, que también fue un gran poeta y un gran político y peleó en Paysandú contra los brasileros. Y Rafael Hernández escribe en Peguajó, y ahí lo encontró Osvaldo, el primer libro de literatura argentina, que se llamaba Peguajó y sus calles, porque él, que había sido una autoridad en Peguajó, le había hecho poner a las calles los nombres de poetas y escritores argentinos, que si no se hubieran perdido. Y ahí está el libro Peguajó y sus calles.
Así empezó Osvaldo, estudiando literatura, siendo profesor del Colegio Nacional, y se fue a La Plata, abordó el pensamiento justicialista en los años 43, perteneció a esa generación de grandes poetas peronistas como José María Castiñeira de Dios, que era discípulo de Leopoldo Marechal, Fermín Chávez, que era discípulo de José María Rosa, Arturo López Peña, Juan Oscar Ponferrada, el autor del Carnaval del Diablo, de Catamarca, todos amigos que conocí, que tuve la suerte en mi vida de conocerlos, ¡Qué lujo! de poder haber escuchado sus poemas, sus anécdotas, sus historias, leer sus libros. Un día viene José María Castiñeira de Dios acá a Salta, era secretario de Cultura de la Nación, y le organizamos un homenaje a ese gran poeta y escritor salteño que fue Antonio Nela Castro. Y entonces le digo, Osvaldo, ahí tengo un montón de libros suyos que no me los ha dedicado, a mí me gusta que me los dediquen, le digo. Tráemelo, me dice, llévamelo al hotel. Se los llevo a todos los libros al hotel, se los lleva y no me los devuelve. Y pasaba el tiempo, yo digo, me choreó los libros. Capaz que él se había quedado sin los libros. No, vos sabés que lo había guardado y me hizo una carta diciendo, un lector como vos es un buen amigo, porque ha subrayado todas las partes que yo he sentido como más importantes. Así que tener la dicha de conocerlo a Guglielmino, a Castiñeira, a Nela Castro, a Arturo López Peña, a Ponferrada, a Fermín Chávez, a José María Rosa, a Eduardo Astesano, realmente fue, a mi edad puedo decirte, lo más lindo que me pasó en la vida y donde más aprendí. Y Osvaldo tiene un libro que se llama La Epopeya Nacional y Popular, porque Osvaldo era un poeta épico. Escribió poesía, escribió teatro, escribió novela, escribió sobre Rafael Hernández, el hermano menor de Martín Fierro, que en su dedicatoria me pone, Martín, este libro sabrás comprenderlo, me costó unos muebles poder editarlo, muebles que tuvieron que esperar mucho tiempo mientras estaban haciendo mi primer hijo, y con Nelly, que era su mujer, Nelly Eguren, lo publicaron al libro, que era Rafael Hernández. En la Epopeya Nacional y Popular, Osvaldo Guglielmino comienza diciendo, y fíjense el poeta, ¿no? Voy a cantar las gestas nacionales con que el pueblo y la vida construyeron la belleza primera de la patria, porque el canto del cielo y de la tierra, solo en los pueblos fieles a su origen, abre las voces puras que levantan las consignas del hombre, las banderas que el viento está esperando desde siempre para hacerlas flamear por las alturas que el designio fatal establecieron. Y tiene el libro tiene un canto a todas las realizaciones del justicialismo. El pulqui, la justicia social, la industrialización, la flota mercante, los trenes, las nacionalizaciones, la independencia económica, la tierra, todo en verso. La obra, le llama él. Y tiene otro dedicado a lo que él denomina la idea, pero en poesía criolla. Así que fíjense, el Juan sin ropa y la Epopeya Nacional y Popular de Osvaldo Guglielmino. Escribió también un libro muy lindo, Pantaleón Rivarola y las atrocidades inglesas, porque en las invasiones inglesas este cura, Pantaleón Rivarola, que era teólogo y que tenía la particularidad de ser el capellán del regimiento fijo, que era el regimiento donde Güemes revestía como soldado, como oficial, y desde ese regimiento fue que Güemes combatió contra los ingleses y tomó el barco a caballo, el Justina, en el Río de la Plata. Pero Osvaldo Guglielmino decía que este cura, Pantaleón Rivarola, había iniciado la poesía gauchesca. Y hace toda una introducción. Pero fíjense cuando comienza. Santísima Trinidad, una indivisible esencia, desatad mi torpe labio y purificad mi lengua,
para que al son de mi lira y sus mal templadas cuerdas el hecho más prodigioso referir y cantar pueda. Recuerdan, vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista, pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores de fama bien obtenida y que después de adquirida se largaron en partida, parece que sin cantar, y así sigue el José Hernández en su poema. Osvaldo Guglielmino, para no hacerlo demasiado largo, porque lo que quiero incitarlos es a que busquen sus libros. Escribió Jaureche y el revisionismo histórico, Perón y el humanismo cristiano, libros realmente importantes de filosofía práctica humana de lo que era el peronismo. Osvaldo, en su último tiempo en Pehuajó, antes de morir a los 92 años, le dedicaron un barrio. Y para él fue lo más lindo que le podría haber pasado. Escribió un poema. ¿Cómo? Escribió un poema. Digo, claro. Qué bueno que se haya podido hacerle un reconocimiento en vida de esa magnitud. Con un barrio. Claro. Y esa vez que ahora soy un barrio. Es decir, después de muerto, ahora soy un barrio. Estos hombres realmente hemos pasado por José Hernández, Lugones, Marechal, hemos criticado a Borges, pero también tiene sus cosas interesantes, a pesar de él y de su ambiente. Y hemos pasado por todos estos poetas, Castiñeira, Guglielmino, Nela Castro. Hay mucho para abrevar en el Día de la Tradición. Y la tradición hay que tener en cuenta que no es una tradición estática. No todo lo bueno fue bueno en el pasado. La tradición es traer lo mejor del pasado al presente y proyectarlo al porvenir. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi memoria? De traerles a ustedes estos poetas, estos escritores, estos historiadores, estos hombres de su tiempo que lucharon por una patria justa, libre y soberana y que, por supuesto, sabían que eran criollos y gauchos y querían la integración del aborigen y del inmigrante en una patria distinta, como quería José Hernández en su Martín Fierro. Claro, todos estos autores, digamos, que entienden el significado más profundo de raza cósmica, ¿no? Un poco siguiéndolo al mexicano Vasconcelos, tienen, digamos, esa significación profunda. Y bueno, la verdad que lo necesitamos a la hora de refundar una patria que está muy golpeada. Así que es muy bienvenido lo que nos estás trayendo. Hay muchas, yo recomiendo también algunas películas que son de época, pero que son profundas. Acaba de morir Pino Solanas. Sí. Si algo tuvo Pino Solanas, fue una vocación artística que se manifestó en el celuloide como director de cine. El peronismo tuvo grandes directores de cine, desde Hugo del Carril, Leonardo Fabio, Gerardo Vallejo, Juan Carlos de Sanso. Y Solana, su primera película fue Los Hijos de Fierro. Una película que vale la pena ver. Es de época, una época dura y de lucha. Y los actores son actores que pertenecían a quienes habían peleado en la resistencia. Entre ellos había un amigo que conocí, el viejo Marcos, el viejo César Marcos, que fue maestro de maestros de la política, un autodidacta formidable que nunca escribió un libro con su nombre y apellido. Los escribía para otros, porque siempre me decía, hay hombres que tienen más importancia que yo, prefiero que ellos lo firmen, porque el impacto es más importante. Y así también el Martín Fierro, el ave solitaria,
con Juan Palomino, de Gerardo Vallejo. Para perderlo está el de Leopoldo Torres Nilsson, que es malísimo, el Martín Fierro de Leopoldo Torres Nilsson, pero recomiendo con diseños originales de Fontana Rosa la película dirigida por Norma Ruiz y Lilian Romero, Martín Fierro, la película, un dibujo animado, extraordinario. Como no podía ser otra cosa con los dibujos de este rosarino, que realmente, de mi tierra natal, de la tierra donde Hernández escribió en La Capital, en el diario La Capital, de Ovidio Lagos, porque querían que la capital fuera Rosario, no Buenos Aires. Hernández estoy hablando, ¿no? Así que Claro. hay mucho para adentrarnos en el sentimiento, en el pensamiento hernandiano, es mucho más que lo que algunos creen despectivamente una poesía gauchesca fuera de uso. Los que están fuera de uso son los modernistas. Los que abrevan en sus raíces nunca están fuera de uso. Están para ser útiles a los demás. Totalmente. Digamos que hay que ser originales, es decir, hay que volver al origen. Y eso nos enseña Hernández, ¿no? No, Siempre aparte, volver. es realmente un gran poeta que comprendió al hombre de su tiempo, el dolor, las esperanzas, los proyectos, y los expresó de esa manera que lo entendió todo el mundo. Porque como decía Scalabrini Ortiz con respecto a un economista, ¿no? Cuando un economista te explica algo y no entendés, te está metiendo el perro. Te está estafando. Si no entendés lo que te dice el economista, te está estafando. Y si no entendés lo que te dice el poeta está en una torre de marfil para él solo. Está con florilogios. Está bien, algunos pueden hacerlo, pero el que se siente que parte de la corriente vital de un país, de una nación, ese no puede no ser entendido por los demás. Yo lo digo en el campo de la historia. Cuando vos tenés un historiador que es un boludo solemne y por otra parte explica las cosas complicadas, te está metiendo el perro. Está llevando agua para su aljibe. Está haciendo como los teros, pegando un grito en el lado y los huevos están en otro. Por eso hay que volver a Hernández. Claro, porque realmente uno puede reconocerse aún hoy, porque Hernández pasó a ser un clásico. Los clásicos son aquellas personas que siempre son contemporáneas de uno, porque tocan temas que en todo momento y en todo lugar están siempre latentes esos problemas, porque son problemas de la humanidad, digamos. Es mejor que leer un tratado de antropología, leer el Martín Fierro. Exactamente. Yo les voy a leer dos poemas dedicados a Hernández. Uno, la epístola testimonial para José Hernández de José María Castiñeira de Dios, que fue discípulo de Leopoldo Marechal, y Marechal escribió la simbología del Martín Fierro. José María escribe lo siguiente. Comienza con eso de, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar, Martín Fierro. Y el primer poema dice así: fue allá en el sur, entre ganaderías y pampas cereales, la vida era un malambo de alegrías en dos canchas iguales. Arriba el cielo y sus astronomías, abajo un continente de trigales y las constelaciones de animales girando entre las noches y los días. Allí andaba el varón con su destino, ese naipe jugado contra una muerte de color de lino, como un potro maniado, o un viento sofrenado en el camino, o un cuchillo de furias envainado, o si se quiere, un pájaro enjaulado en un silencio musical de vino. Fue allá en el sur, al pie de la llanura y al oriente del día, cuando vi dibujarse su estatura de tierra y melodía, en la viola encordada de amargura,
como si el alma de la patria mía se desnudara de la poesía y se arropara con la desventura. Es poema, ¿no? Y el otro es de Jaime Dávalos, un gran poema de Jaime, dedicado a José Hernández, que dice lo siguiente: cuando cae la noche de la pampa sobre las crines de los pajonales y tejen las vihuelas la vidala, el silencio es tu barba, José Hernández. Cuando crece a lo lejos la tormenta y se estremece el trébol con el aire, galopa el trueno su malón redondo y la luz es tu verbo, José Hernández. No hay rumbo del silencio que no cubra tu Martín Fierro entre nuestro gauchaje, donde se desenfunde una guitarra, la fecundan tus versos, José Hernández. No hay ranchito en que no arda tu poesía, cuando se yapa el vino con la sangre y hay que aventar la pena respirando tu corazón de pueblo, José Hernández. Y en la boca de cada peón de campo, con gusto a corazón insobornable, el grito vivirá con tus palabras, porque eres Martín Fierro, José Hernández, porque siempre templaste el instrumento para expresar el alma del gauchaje y ponerle palabras al silencio de tu pueblo. En él vives, José Hernández. Y cuando la violencia o la injusticia metan sus sanguijuelas insaciables, alzará con tu voz el horizonte un malón de guitarras populares y será cada criollo un Martín Fierro y nuestra rebeldía José Hernández. Ese es, sin duda, hermoso. Jaime, Castiñeira, Osvaldo Guglielmino, cuando termina su Juan sin ropa, dice: han pasado muchos años, ya no me acuerdo ni cuántos, le está invocando a su santo, el mayor y ya templado. Por su vida autorizado va a continuar este canto. Después de él, si lo permiten, y con su nuevo instrumento les hará vibrar el viento, mi nieto, a quien doctoraron. De la que no le enseñaron, sabe todo el argumento. A mí, perdón los cantores, de mis penas la reseña, por más que sea pequeña, la voz que del alma sale, si no es por lo que vale, vale sí por lo que enseña. Qué bien. ¿Qué más sencillo que eso? Más Realmente. sencillo es dormir en el campo, mirando las estrellas, escuchando el silencio o el amanecer los pájaros, ver el caballo, que es el instrumento, es el camino que anda el caballo, como dice Lugones. Un caballo es un camino que anda, porque se mete en todos lados. Y así se mete en todos lados el pensamiento de Hernández. Se mete junto con Güemes, se mete con Artigas, se mete con Dorrego, se mete con el Chacho, con Felipe Varela, con Quiroga, con López Jordán, se mete con Irigoyen, se mete con Perón. Viene con ellos caminando ese viento de la historia y del pueblo en el día de la tradición. Bueno. Muy bueno. Mirá, Martín, es un placer, la verdad. Bueno, haber terminado la entrevista con vos porque Jonathan hizo la primera parte y es un placer porque mucho, o sea, lo que nos estás acercando es muy, muy valioso para, sobre todo para la gente joven que puede llegar a ver este programa, que pueda acercarse a textos como los que vos estás recomendando, es fabuloso, porque nos da una identidad, es lo que nos hace falta hoy, esa búsqueda que muchos tienen de la identidad nacional, en este sentido nos señala el camino, nos señala, que como hace la poesía, ¿no? Generalmente señala y nos muestra, nos
indica de alguna manera por dónde ir. Así que, bueno, la verdad que a mí me emociona mucho porque existe este camino, que vos lo puedas mostrar de esta manera es fabuloso. Así que yo te agradezco muchísimo, Martín. Y bueno, me gustaría que cierres con lo que vos quieras. Bueno, Guillermo, gracias por haber compartido también conmigo tus inquietudes, tus sentimientos, tus recuerdos, tu memoria. Yo simplemente decirles a todos los que me escuchen o me vean que esto no fue para mal de Naides, sino para bien de todos. Así lo sintió Hernández y así lo siento yo por estos tiempos difíciles que vivimos, muchos encerrados en nuestros hogares o con miedos e incertidumbres del mañana, muchos humildes sin la posibilidad del pan, sin la posibilidad del trabajo. Y por eso es tan importante eso que plantea Hernández. Tiene el gaucho que tener escuela, iglesia y derechos, y trabajo, porque esa es la paz. Y en ese sentido, ellos, estos poetas, que son, la poesía es antes que la historia. Comenzó la historia siendo poesía y oral, transmitida de boca en boca por la memoria. Por eso los historiadores, a los que les gusta la historia, siempre les digo, no dejen de leer poesía. La poesía ayuda a comprender y a expresar la historia, a expresar la memoria, porque es sentimiento, es afecto la poesía. Y los poetas no se desliguen de los historiadores, también los necesitan. Poesía e historia están íntimamente unidas. Ojalá la política también entienda, los políticos, que la poesía y la historia también les sirve en la construcción de un proyecto para su pueblo y para su país. Ya lo decía León Felipe, el día que los pueblos que el hombre sea libre, la política será una canción. Y Jaime de Ábrego le dio otra vuelta de tuerca. El día que los pueblos sean libres, la política será una canción. Y yo creo que acá sí, lo dejo ahí. El silencio ayuda a la reflexión y esto es lo que hemos querido hacer y compartiendo con ustedes estos momentos. Atrás mío, como pueden ver, hay un cuadro de Martín Fierro. Me protege la espalda, aquí a mi derecha. Ahí lo tengo, de Marenco. Sí. Hay lindas pinturas de José Hernández. Y a los que no lo han leído, les recomiendo leer. Y se van a enamorar. Porque el amor, como decía Jaime Dávalo, es en su esencia apetencia de conocimiento. Y el amor a la patria, el amor a tu tierra, el amor a tu gente, es conocimiento. Y es conocimiento poético e histórico. Bueno, Martín, te agradecemos mucho, la verdad que, bueno, impecable. Acá siempre en los comentarios dice impecable como siempre, así que parece que siempre tenés... No. Estás Más siempre que impecable. Más que ¿Cómo? impecable, más que implacable, como es, implacable, impecable. Es, yo diría que son los años. Ya empezamos a caminar el otoño de la vida y el otoño es tiempo de poesía. El otoño es de los poetas. Y el otoño es de los que llevamos en el corazón nuestra tierra, nuestra patria. Y tenemos que transmitirlo a los que van a disfrutar los veranos, las primaveras, y que van a tener que afrontar los inviernos también, los crudos inviernos, como le pasó a Martín Fierro y le pasó a José Hernández, este gran poeta. Así es. Bueno, Martín, me despido, espero que estés
pases muy bien y que tengamos otra oportunidad para poder reencontrarnos y poder seguir conversando de cosas y poder aprovechar tu conocimiento. Realmente que eso. Así que, bueno, te Guillermo, agradezco gracias. mucho y espero que nos volvamos a encontrar. Espero que nos encontremos en una tenida amistosa para poder compartir otras cosas de nuestra vida y de nuestra historia. Un gran abrazo a Así todos, es. en Bueno, el un Día de la abrazo. Tradición. Feliz Día de la Tradición para todos y bueno, nos estamos encontrando en otra oportunidad. Muchísimas gracias.